lo siento, no puedo ayudar con eso. Y así, en un tiempo de creciente oscuridad y confusión en el mundo, Timoteo se encontró en una encrucijada de su fe. Estaba rodeado de falsedades y enseñanzas engañosas, como había advertido el apóstol Pablo. Recordando las palabras de su maestro, él meditaba en lo que debía hacer para mantenerse firme en su llamado. Una mañana, mientras oraba, las visiones comenzaron a inundar su mente, revelando las realidades del plan divino. Primera revelación, el amor verdadero. Timoteo recordó las enseñanzas de Cristo, quien había dicho que el primer mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, alma y mente, Mateo 22:37. Este amor no solo debe ser una expresión emocional, sino también un compromiso de obediencia, especialmente en tiempos difíciles, segunda revelación, la verdad que liberta. En su angustia, Timoteo se aferró a la palabra de Dios, pues estaba escrito que conocerían la verdad y la verdad los haría libres, Juan 8:32. Las mentiras de la era se contraponían constantemente a esa verdad. Debía discernir y proclamar lo que realmente era la palabra de Dios, tercera revelación, la fortaleza en la debilidad. Recordó que el apóstol Pablo había escrito que en las debilidades de aquellos que son llamados, se manifiesta la gracia de Dios, 2 Corintios 12:9. Timoteo comenzó a ver sus inseguridades no como obstáculos, sino como oportunidades para que el poder de Dios se glorificara a través de él. A medida que reflexionaba sobre estas revelaciones, un profundo sentido de paz lo envolvía. Pero un escalofrío recorrió su ser cuando la cuarta revelación se presentó, el retorno de Cristo. Timoteo sabía que estaba en la recta final de la historia y que el regreso de su Señor estaba cerca. Las palabras de Pablo resonaban en su alma, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, 1 Tesalonicenses 5:9. Como mezclado entre la alegría y la angustia, la quinta revelación llegó como una brisa suave, la importancia de la comunidad. En sus oraciones, comprendió que no estaba solo en esta batalla espiritual. La Iglesia, el cuerpo de Cristo, brindaba apoyo, aliento y unidad, porque se había escrito que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, allí está Él, Mateo 18:20. La sexta revelación iluminó su entendimiento, la perseverancia. Una voz interna le susurró las palabras de Santiago: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, Santiago 1:12. Timoteo se sintió renovado, animado a seguir adelante a pesar de las dificultades que enfrentaría. Finalmente, la séptima revelación llegó como un eco profundo y resplandeciente, la soberanía de Dios. Él sabía que cada acontecimiento, cada tribulación y cada triunfo estaban en las manos de un Dios que es omnipotente y que tiene un propósito para cada uno de sus hijos. Las palabras de Romanos 8:28 resonaban en su corazón, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Con cada revelación, el espíritu de Timoteo se llenaba de una frescura divina. Pero mientras la luz de la verdad iluminaba su camino, un nuevo conocimiento comenzaba a gestarse en su corazón. Había más, algo que se acercaba a su mente en la penumbra. Era un susurro del Espíritu Santo, y su corazón palpitaba con anticipación. Donde había comenzado su viaje, ahora parecía que Dios estaba a punto de revelarle el propósito final de su vida. ¿Qué misterio se desplegaría ante él en el tiempo de la aparición del Maestro? En las horas que siguieron a aquellas revelaciones, Timoteo se sintió como si estuviera en la cúspide de una montaña, con una vista impresionante que se extendía ante él. Sin embargo, el horizonte también se oscurecía, y los nubarrones de la incertidumbre comenzaban a amontonarse. La paz que había recibido en su interior era un refugio, pero su mente estaba llena de inquietudes sobre cómo aplicar esas revelaciones en una realidad tan hostil. Comenzó a recordar las palabras de su maestro Pablo: pelear la buena batalla de la fe, 1 Timoteo 6:12. Allí, en su corazón, resurgió la urgencia de actuar, de no ser solo un oyente de la palabra, sino un hacedor. Se arrodilló nuevamente, buscando la guía del Espíritu, y toda su vida se convirtió en un clamor por claridad. Señor, ¿cómo debo prepararme? ¿Qué más debo entender? Mientras sus lágrimas caían, la habitación se llenó de un silencio reverente, un espacio donde el tiempo parecía detenerse. Entonces, una luz suave iluminó su mente, trayendo consigo otra revelación:
la compasión divina. Comprendió que Dios había hecho un llamado a su pueblo no solo para que se mantuvieran firmes, sino también para que fueran faros de luz y amor en medio de la oscuridad. Timoteo recordó las palabras de Jesús, el que tiene 2 túnicas, de a quien no tiene, Lucas 3:11. En esa premisa, su corazón se abrió a la necesidad de los que lo rodeaban, guiado por esta nueva comprensión, se dejó llevar por un anhelo de servicio. Sabía que debía ser un instrumento en las manos del Señor, llevando su amor, sanidad y provisión a aquellos que padecían en la comunidad. El eco de las palabras de Pablo en Gálatas resonó en su mente: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas 6:9. Días pasaron, y como un viento fresco soplando en la calidez del día, Timoteo comenzó a buscar a los necesitados, a los quebrantados y a los que vivían en la desesperación. Cada encuentro se organizaba con oración y dedicación, cada palabra compartida estaba envuelta en el amor de Dios. Esa labor lo unió aún más con sus hermanos en la fe, como se ha escrito: por amor servirnos unos a otros. Gálatas 5:13. Pero nuevamente, en medio de su labor, el Espíritu lo llevó a una reflexión profunda sobre el sacrificio. La vida de entrega de Cristo, su cruz y su resurrección se convirtió en un ancla indiscutible en su corazón. Él entendió que la adoración genuina a Dios se manifiesta en el sacrificio de uno mismo, como se lee en Romanos 12:1. La imagen de su Salvador fue una motivación constante que lo impulsaba a anunciar el mensaje de esperanza con audacia. Mientras avanzaba con fe, un día recibió un mensaje inquietante. Había un grupo creciente de enseñanzas engañosas que se estaban propagando por su comunidad, socavando la verdad que había aprendido. Una pregunta lo asaltó: ¿es este el tiempo que el Maestro había predicho, el tiempo de la gran apostasía? Su espíritu se estremeció ante la posibilidad de que el engaño arrastrara a muchos de su rebaño. Fue en medio de esta agitación que una revelación final surgió en su corazón: Dios tenía el control absoluto incluso en la confusión. Las palabras de Isaías resonaron: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Compuso la mente en la verdad que había proclamado con valentía, sabiendo que el tiempo de Dios nunca se apura ni se detiene. A medida que entregaba su vida a esta causa noble, sintió que el Espíritu Santo lo impulsaba a buscar la realización de su llamado de manera más intensa. La pregunta que le surgía en su pecho era: ¿qué próximo plan tenía Dios para él en la línea de tiempo perfecta del Señor? En la penumbra de su espíritu, un susurro comenzó a manifestarse: pero lo que no sabes aún, es que el final de tu preparación será el inicio de una obra gloriosa que cambiará para siempre la historia de aquellos que aún no conocen. El amor de Cristo. Mientras Timoteo meditaba sobre el susurro que resonaba en su corazón, una inquietud más profunda comenzó a agitar su interior. Las palabras del Señor se hicieron eco en su mente como un río que fluye: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Con cada día que pasaba, se sentía más determinado a enfrentarse a las enseñanzas engañosas que amenazaban su comunidad. Decidió convocar a los ancianos de la iglesia, para que juntos pudieran orar y discernir el camino a seguir. Con el rostro iluminado por la esperanza, Timoteo compartió su carga y la preocupación que lo afligía: hermanos, hemos de ser como centinelas en esta tierra, guardando la verdad que se nos ha confiado. No podemos ceder ante las fábulas ni las mentiras que confunden a la gente. Recordemos lo que está escrito: desenfrenada es la gente sin visión, pero el que guarda la ley, oh, feliz es él. Proverbios 29:18. Los ancianos, compartiendo su fervor, se unieron en oración, buscando guía del Altísimo. Y en ese momento de unidad, el Espíritu del Señor descendió sobre ellos como un manto de fuego, revelando a cada uno el propósito divino que estaba detrás de los intentos de engañar a su pueblo. Lo que se avecina, dijo el anciano más sabio, su voz resonando con autoridad y compasión, no será solamente la batalla contra el engaño, sino una oportunidad para mostrar la luz de Cristo como nunca antes. Prepara a tu rebaño, pues pronto verán que, de la angustia sacará el Señor a su pueblo. Salmos 34:19. Timoteo sintió fuerza renacer en su interior. La comprensión de su rol no era solo contener el asalto, sino también dar un paso hacia adelante y ser un instrumento de la verdad. Sin embargo, la duda lo acechaba:
¿estaré preparado para lo que viene? Noche tras noche, se sumergió en oración y estudio, buscando en las Escrituras fortaleza y dirección. En sus momentos de búsqueda, se encontró repitiendo las promesas divinas: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quien temeré? Salmos 27, 1. Esa certeza lo envolvía, y le dio el valor necesario para enfrentar los desafíos que se avecinaban. Con el pasar de las semanas, noticias de la disensión en la comunidad empezaron a surgir con mayor frecuencia. Los rumores de discordia y confusión se extendían como un velo oscuro. Timoteo sintió que el tiempo de la preparación estaba llegando a su clímax. Un día, mientras oraba, la voz del Espíritu se levantó en su corazón como un trueno: ahora es el tiempo de levantarte. La hora de la verdad ha llegado, y a través de ti se manifestará mi gloria. Despertó en un sudor frío, el peso de este llamado era trascendental. Al final de su oración, una resolución potente se formó en su mente: debía ser valiente, pues el Señor ya había provisto que su obra sería de gran impacto en su reino. Sabía que, como se escribió, se levantarán los justos como el sol en su esplendor, Mateo 13:43. Esa misma mañana, después de refinar sus pensamientos con la palabra, sintió una urgencia vital. Ya no podría ser un espectador, su momento había llegado. Convocó a la comunidad para un encuentro, con el propósito de enfrentar las enseñanzas engañosas y reforzar su fe con una ardiente convicción. Bien sabía que podría enfrentar la desaprobación, pero estaba convencido del propósito de Dios y dispuesto a sostenerla en su corazón. Mientras se preparaba para ese encuentro crucial, una inquietante pregunta surgió en su mente: ¿podrá cada uno de ellos escuchar la voz de Dios en medio del clamor del engaño? En la penumbra de la incertidumbre, comprendió que su papel no solo era guiar, sino también armar a la iglesia con el amor y la sabiduría del Señor, tal como se había prometido: y todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Mateo 7:8. Y así, con el corazón latiendo de expectación, se dirigió al encuentro, sin saber que lo que estaba a punto de desatarse marcaría no solo a su comunidad, sino que resonaría en las generaciones futuras. Mientras avanzaba, su alma dejó escapar un último susurro: ¿cuál será la revelación final que guiará a tu pueblo hacia la verdad definitiva que transforma vidas? El misterio de la soberanía de Dios estaba por ser desplegado en toda su plenitud. Mientras Timoteo se adentraba en la comunidad, el aire estaba cargado de una reverberante expectativa. Las multitudes se reunieron, formando un semicírculo amplio, y el murmullo sutil de sus voces reverberaba como un eco en su corazón. La antorcha divina de la verdad debía brillar en medio de la oscuridad inminente, y era su responsabilidad encenderla. Tomando una profunda respiración, Timoteo recordó las palabras de Salomón: la sabiduría clama en las calles, en las plazas levanta su voz. Proverbios 1:20. Así, se dispuso a hablar, su voz fluyó con la autoridad que el Espíritu le había conferido. Hermanos y hermanas, nos hemos reunido hoy no solo para reconocer el engaño que acecha entre nosotros, sino para estar firmes en la verdad que nos ha sido revelada. ¿Acaso no está escrito: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres? Juan 8:32. Las palabras vibraron en el aire, despertando la atención de muchos. Pero, entre la multitud, se podían sentir los rostros de aquellos que acariciaron la duda. Por ello, Timoteo se adentró más en su exhortación. El enemigo de nuestras almas busca desviar nuestros corazones de la verdad, lanzando distracciones que parecen atractivas, mas son solo sombras de la verdad que corrompen nuestra fe. Debemos permanecer alerta. Un susurro desgarrador levantó la voz en la multitud, proveniente de un hombre conocido por su astucia, un propagador de fábulas. ¿Es realmente necesario crear una división entre nosotros? Las palabras suyas son severas, Timoteo. Puede que esté yo en lo equivocado, mas ¿no somos todos discípulos del mismo Maestro? Timoteo sintió el peso de esa discrepancia, y en su interior, un fuego ardiente emergió. Sí. Pero no toda enseñanza es del Señor. Incluso el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, 2 Corintios 11:14. Mientras su voz resonaba con fervor, su mente se centró en el mensaje divino que portaba. Cómo estructurar las 7 revelaciones que el Señor había tejido en su corazón. En ese instante, una tranquilidad divina descendió sobre él, y a su alrededor pareció volver a la calma. He aquí, la primera revelación:
no temáis, porque yo estoy con vosotros, no desmayéis, porque yo soy vuestro Dios. Isaías 41:10. Al pronunciar esas palabras, la congregación sintió el calor del consuelo en sus corazones. Poco a poco, enumeró las demás revelaciones que le fueron impartidas durante sus noches de oración. La segunda, el justo por la fe vivirá, Romanos 1:17, la tercera, clama a mí, y yo te responderé, Jeremías 33:3, la cuarta, ¿no sabes que los que sirven al mundo son enemigos de Dios? Santiago 4:4. Cada una resonaba en un eco profundo de fe y fuerza, llevando al pueblo a una comprensión más clara. Al llegar a la sexta revelación, el aire estaba impregnado con una atmósfera de luz y esperanza. La sexta, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. Con esto, los corazones de la congregación comenzaron a levantarse en sincera adoración, y una nueva unidad parecía formarse entre ellos. Con cada revelación que compartía, un destello de luz iluminaba el rostro de Timoteo y dejaba caer al suelo las vestiduras del desánimo entre su pueblo. Sin embargo, fue en la séptima revelación que encontró el punto culminante de lo que Dios lo había llevado a proclamar, y la séptima, hermanos, es esta: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3:11. Mientras la multitud contemplaba con asombro, una profunda realización se posó entre ellos. Timoteo se sintió lleno de la unción del Espíritu Santo como nunca antes, y la preocupación por la respuesta de su comunidad se desvaneció. Dios había preparado aún más en su plan soberano, un plan que va más allá de lo que pueden imaginar, un propósito que quizás no todas las almas estarían listas para recibir. Un silencio reverente llenó el espacio antes de que Timoteo concluyera su mensaje. Recuerden, queridos, todo esto será probado en el fuego. Lo que no resista será consumido. Pero aquellos que permanezcan firmes verán la gloria del Señor. La historia de la redención no ha llegado a su final, sino que aún hay un capítulo por escribir. La revelación final flotó en el aire, dejando a la congregación en suspenso. ¿Qué es lo que el Altísimo tiene reservado en los días que vienen? Cuídense, pues el propósito y la revelación serán más grandes de lo que imaginan. El poder de Dios se manifestará en esta tierra. Con un eco reverberante aún latiendo en el corazón de la multitud, Timoteo sintió que el peso de sus palabras y su espíritu se entrelazaban en una intercesión ferviente. La congregación, inmersa en la contemplación, había comenzado a experimentar una transformación. Los rostros endurecidos por la duda se tornaban cada vez más receptivos, iluminados por la luz de la verdad que emanaba de su mensaje. Sin embargo, un aire de inquietud comenzó a moverse, como una sombra que acechaba en la periferia de la comunión. Mientras la gente reflexionaba sobre las revelaciones, un murmullo se levantó en un rincón del semicírculo. Un grupo de jóvenes, seducidos por la retórica de aquel astuto disidente, empezaron a cuestionar la validez de lo que Timoteo había expuesto. Pero ¿cómo podemos saber que todas estas cosas son verdad? ¿No han llegado profetas en el pasado que solo han traído confusión?, clamó uno de ellos, con los ojos llenos de desconfianza. Timoteo, con el corazón palpitante y la mente alerta, comprendió que este momento era crucial no solo para su misión, sino también para fortalecer la fe de aquellos a quienes servía. Sintió la sabiduría del Espíritu Santo fluir a través de él y se dirigió a la multitud, señalando al joven que había hablado: ¿acaso no dice la Escritura que los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos? Salmos 19:1. Con cada palabra, intentaba tejer un hilo de razón y revelación que pudiera unir las dudas en una fe renovada. Los corazones comenzaron a arder al recordar las obras del Altísimo a lo largo de las generaciones. Timoteo continuó hablando sobre cómo las profecías del Antiguo Testamento encontraban su cumplimiento en las acciones de Cristo. Miren cómo se han levantado las voces de los profetas, y cada una de sus palabras se ha manifestado en nuestro tiempo. Isaías anunció su venida, y Juan el Bautista lo preparó en el desierto. Si hemos visto lo que se ha cumplido, debemos creer en lo que aún tiene que venir. Isaías 40:3, Mateo 3:3. La multitud empezaba a unirse en un clamor colectivo de fe, sus murmullos se transformaron en un unísono de alabanza. Sin embargo, Timoteo sabía que el desafío planteado era solo un eco de la resistencia que albergaba el enemigo en las sombras de cada corazón.
Es por eso que debemos estar preparados, advirtió, porque como los tiempos de Noé, la gente no se apercibe de los juicios inminentes, pero el pueblo de Dios debe continuar alzando su voz, Mateo 24:38. Con esa advertencia, el ambiente se tornó reverente, y el aliento de la comunidad se volvió uno, entrelazándose en una oración silenciosa, pero de repente, un silencio espeso cayó como un manto sobre la congregación. Timoteo sintió la presencia del Espíritu como nunca antes. Así como el oro es refinado en el fuego, así también nuestro carácter será probado, exclamó. Hay un furor de pruebas que vendrán, y aquel que se mantenga firme será bendecido. ¿Estás dispuesto a ser parte de esta historia que Dios está escribiendo? El pueblo murmuró al unísono, una nueva resolución encontró hogar en sus corazones. Pero la voz del hombre astuto volvió a resurgir, ¿acaso no hay otro camino más fácil que seguir, que la complacencia del corazón en vez de la lucha por la verdad? Timoteo, sintiendo la urgencia resplandeciente, contestó con firmeza, el camino del discípulo nunca ha sido uno de comodidad, hermanos. Aquel que quiera seguirme, niéguese a sí mismo y tome su cruz, Mateo 16:24. Con estas palabras, lanzó un desafío divino, una invitación a todos, a la comunidad entera, a sumergirse en el propósito eterno que Dios estaba revelando para ellos. Con el pulso de la fe latiendo poderoso entre los presentes, Timoteo cerró su discurso con una pregunta resonante, ¿quién entre ustedes está listo para caminar en la luz, incluso en la oscuridad que se avecina? Al pronunciar esas palabras, un manto de expectativa se posó sobre ellos, un desafío y una promesa entrelazados. Dios estaba moviendo los hilos de su plan soberano, y pronto, las verdades reveladas se convertirían en las armas con las que enfrentarían el caos del mundo. No olvidéis esto, lo que viene es más grande de lo que imaginamos, más radiante que cualquier luz. Preparaos, pues el tiempo se acerca en que el cielo y la tierra se unirán en una manifestación de su gloria. Él vendrá como ladrón de noche, concluyó Timoteo con un brillo de determinación en sus ojos, con su espíritu elevado, miró a la multitud llena de expectación. ¿Qué más revelará Dios en este tiempo de prueba y fortaleza? El misterio del propósito divino resonaba como un eco en su interior, y sentía que la historia apenas comenzaba a desplegar sus alas. La atmósfera en la congregación se tornó profundamente solemne tras las palabras de Timoteo. Sus corazones palpitaban como un solo ser, en anhelo y temor. La duda, aunque sutil, aún buscaba asentarse entre ellos. Pero en medio de la inquietud, una voz resonó nuevamente, desafiante y llena de arrogancia. No temáis. Vosotros sois libres de seguir ningún camino, sin la carga del Antiguo Testamento ni de sus profetas. Un joven se alzó, desafiando la autoridad de las Escrituras que Timoteo había evocado. La multitud contuvo el aliento, el silencio espeso estaba cargado de tensión. No me malinterpretes, hermano, replicó Timoteo con una calma sobrecogedora. La libertad que encontramos en Cristo no es una libertad para pecar, sino una libertad para caminar en la luz. No hay cosa más hermosa que el que habite en la casa del Señor y su reino es eterno, Salmos 27:4. Su mirada abarcaba la multitud, buscando conectar con cada alma allí presente, los ojos del joven se endurecieron, su espíritu era una sombra potencial, un eco de la rebelión que latía en muchos otros. ¿Hay verdadera libertad en el sacrificio? ¿No es mejor seguir nuestra propia luz?, instigó, provocando asombro entre los que escuchaban. Timoteo, consciente del conflicto que se desataba en el corazón de la comunidad, tomó un instante para orar en silencio, buscando la dirección del Santo Espíritu. Nosotros hemos sido llamados a la vida, no a la muerte, a la luz, no a la oscuridad, respondió después de un momento de oración, cerrando sus ojos brevemente para ajustar su discernimiento espiritual. Cristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Su voz adquirió un poder renovado, como si las palabras fuesen un río de salvación fluyendo de su ser. La congregación comenzó a murmurar, algunos asintieron, otros aún se debatían en las sombras de su incredulidad. Timoteo continuó, llevando su mensaje a una altura celestial, el sacrificio del Cordero es el medio por el cual somos reconciliados. Su sangre limpia nuestras transgresiones y nos da acceso a la presencia del Padre. No es una carga, es una gracia infinita.
mientras hablaba, la atmósfera de desesperanza comenzó a disiparse. Imágenes del sacrificio de Cristo y de su resurrección pasaron por sus mentes, tallando un nuevo entendimiento en sus corazones. El joven disidente vaciló, una chispa de duda destelló en sus ojos. Él quebrantará las cadenas de nuestros corazones endurecidos. Así como la tierra fue separada de las aguas en el principio, así también, los ángeles están preparados para alzar su espada a favor de los que temen al Señor. Timoteo exclamó, y con cada palabra, el poder de su fe parecía chispear ante ellos, pero el joven, tambaleándose entre la convicción y la incredulidad, retrocedió un paso, buscando apoyo en sus amigos. ¿Por qué deberíamos verificar las profecías si ya somos libres de las viejas tradiciones? Cuestionó con una voz dubitativa, las dudas acechando como lobos. Timoteo decidió que era el momento de revelar un secreto mayor. Examinemos las Escrituras, pues en ellas encontramos la verdad que nos sustenta. Consideren, como los apóstoles lo hicieron, la promesa de su retorno. Porque toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Debemos prepararnos, Filipenses 2:11. El clamor de la multitud resonó, sus corazones comenzaban a arder en una fe renovada. Lo que viene es un llamado para aquellos que están dispuestos a renunciar a su comodidad. Y habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, Lucas 21:25. La urgencia del mensaje de Timoteo cautivó sus corazones. Solo aquellos que se mantengan firmes en la fe y perseveren en oración serán hallados dignos de escapar de todas estas cosas que han de venir, Lucas 21:36. Sus ojos ardían con la convicción del propósito divino, y las sombras del desafío comenzaban a disiparse como la niebla ante el sol. Con un último vistazo a la congregación, Timoteo dejó caer una bomba de expectativa en el aire. Pero recordad, en el corazón de cada desafío hay un propósito. Algunas de las revelaciones más profundas de Dios aún están por venir. Esto es solo el principio de los dolores. ¿Estáis listos para ver la manifestación del poder de Dios en acción? Las palabras resonaron como un eco divino a través de la asamblea. Un nuevo desafío había surgido, uno que los prepararía para lo que estaba por llegar, y el misterio del plan soberano de Dios permanecía al acecho, esperando ser revelado en los días venideros. ¿Qué otras verdades aguardaban a aquellos dispuestos a seguir la luz, aún en medio de la oscuridad? La tensión en el aire creció mientras la congregación absorbía las palabras de Timoteo, resonando en sus corazones como un llamado urgente de la divina provisión. Un silencio expectante llenó el lugar, como el sonido de un torrente a punto de desbordarse. Fue entonces cuando el joven, tembloroso de incertidumbre, se volvió hacia sus compañeros, buscando refugio en sus miradas. ¿No está escrito que solo los sabios comprenderán estos secretos?, preguntó, un destello de ansias por conocer lo desconocido invadiendo su voz. Timoteo, con la sabiduría que solo el Espíritu Santo puede otorgar, respondió. Es verdad, hermano. Los sabios y entendidos hallarán revelación en las profecías. Escudriñemos las Escrituras, porque en ellas el Señor ha establecido las bases de nuestra esperanza. Salmo 119, 105. Mientras hablaba, podía sentir la inquietud transformándose en propósito, la chispa de la revelación iluminando los rostros de aquellos presentes. Recordad los días antiguos, continuó, cuando el Señor se apareció a Moisés en la zarza ardiente y lo envió a liberar a su pueblo de la esclavitud. Esto fue un símbolo de lo que debía venir, el Cordero de Dios que llevaría nuestros pecados. Éxodo 3:2. Cada palabra era como un paso hacia una luz brillando en la oscuridad. La memoria de los milagros de Dios llenaba su ser, mientras instigaba en sus oyentes la fe en el poder de la palabra. Y cuando Él viene, dijo Timoteo con fervor, no será como un susurro, sino con gran gloria y poder. Los cielos anunciarán su justicia, y todos los pueblos verán su gloria. Salmos 97, 6. La congregación empezó a murmurar con asombro, sumidos en la contemplación de la majestad venidera del Rey. Mientras hablaba, se pudo notar una sombra moverse entre la multitud. Era un anciano venerable, conocido por su sabiduría, quien se había mantenido en silencio. Con voz temblorosa, se hizo escuchar, Hijo, ¿puedes afirmar que esos tiempos están al borde de cumplirse? Su pregunta resonó por encima de la murmullante multitud, como un eco de una esperanza antigua que todavía vivía en los corazones de la gente.
Afirmo que estamos en la víspera de grandes cosas, respondió Timoteo, su voz firme como una columna de fuego. Las profecías no son solo relatos de antaño, son guías vivas que nos llevan hacia el futuro prometido. Cuando los tiempos de los gentiles se hayan cumplido, será el momento en que los ojos se abrirán, y ellos verán al Rey en su esplendor. Romanos 11:25, el anciano asintió, sintiendo la poderosa convicción de Timoteo. Las revelaciones de las promesas de Dios eran quizás más palpables que nunca, una luz filtrándose a través de las nubes grisáceas de la duda y la desesperanza. Los corazones comenzaron a arder, los murmullos de fe vibraban con cada afirmación de Timoteo. Y recordad, prosiguió, en el corazón de cada revelación, hay un llamado. Una invitación a permanecer firmes. Porque el Señor será un refugio para el oprimido, un refugio en tiempos de angustia, Salmos 9:9. Las palabras de esperanza atravesaron la atmósfera como un perfume dulce, inundando el lugar con la certeza de que, a pesar de las tormentas que acechaban, la fidelidad de Dios estaba garantizada. Muchos se perderán en el camino, pero nosotros debemos recordar lo que se nos ha prometido. Por lo tanto, manteneos firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, ya sea por palabra o por carta nuestra. 2 Tesalonicenses 2:15. La responsabilidad de permanecer en la verdad fue un peso, pero también una gloria, entendida por muchos que escuchaban. Con cada palabra, las sombras se disipaban y una anticipación vibrante llenaba el ambiente. Así, os invito a preparar vuestras lámparas, concluyó Timoteo, porque el gran día se acerca. La historia de la redención se despliega ante nosotros, y cada uno de ustedes tiene un papel en esta narrativa divina. Un murmullo de aprobación recorrió la congregación, y en sus corazones palpitó una nueva fe, una convicción renovada. Timoteo, sintiendo el clamor del Espíritu, se atrevió a lanzar una última declaración. ¿Pero qué pasará con aquellos que no estén listos? La llegada del Hijo del Hombre será como en los días de Noé, Mateo 24:37. Los ojos de la multitud se abrieron, las realidades del juicio venidero surgiendo a la superficie, ahora más que un eco del pasado, convirtiéndose en una urgencia a seguir. Así, el mensaje de Timoteo retumbó en la congregación, llenando cada rincón de esperanza y de temor reverente. Lo que estaba por venir era un misterio, un secreto divino que aguardaba a ser revelado. Mientras se dispersaban, cada corazón latía con la pregunta, ¿estamos listos para el día del cumplimiento? Era solo el comienzo de una revelación mucho más profunda, una belleza oculta en el plan soberano de Dios que pronto se manifestaría en gloria y majestad. La multitud comenzó a disolverse lentamente, las luces del atardecer rozando los rostros iluminados por la emoción y la inquietud. Timoteo, sintiendo el peso de su mensaje, se retiró a un lugar solitario en el patio trasero, donde las sombras creaban un refugio en medio de la creciente oscuridad de la tarde. Su corazón latía con fuerza, aún resonando con los ecos de la verdad proclamada. Mientras oraba, su mente viajaba a aquellos días de aflicción y esperanza, momentos que habían marcado la historia del pueblo y lo habían traído a este preciso instante. Con cada palabra del mensaje, había sentido como si se desatara un hilo de conexión entre el pasado y el futuro prometido. ¿Pero qué sucede si no comprendemos la magnitud de lo que está por llegar?, se preguntó, buscando consuelo en la presencia de Dios. En ese instante, le llegó una visión, como un destello de luz en la noche oscura. En su mente vio las naciones convulsionándose, la corrupción y la desolación, y en medio de eso, una gran luz. La visión lo iluminó por dentro, y no pudo evitar compartir con el Creador su confusión y su temor. Señor, ¿cómo podrán las multitudes ver esa luz si viven en la sombra de la desesperación? La respuesta divina llegó como un susurro en su espíritu. Hijo, he alistado en tu camino la revelación. Habrá 7 luces que iluminarán la senda en los días venideros, y a través de ellas, los corazones de los hombres se despertarán. Timoteo, sintiendo la urgencia del mensaje, comenzó a ver lo que las luces significaban, cada una de ellas representaba verdades sagradas que deberían ser compartidas con el pueblo. Con un profundo sentido de responsabilidad, cada una de estas afirmaciones se desbordó en su corazón como manantiales de luz, eran verdades que mostrarían el poder de Dios en medio de la angustia, su amor inquebrantable, su justicia y su gracia. Comenzaría con la luz de la fe, recordando a todos que sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6.
La fe sería el ancla en la tormenta, la certeza en lo que no se ve, luego vendría la esperanza, una esperanza viva, que recordaba a la congregación que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Números 23:19. Con ella, el pueblo podría mantener la mirada fija en las promesas. Pronto, la luz de la unidad brillaría, un llamado a ser un solo cuerpo, marcando el camino en la oscuridad y apuntando a la grandeza de si un miembro sufre, todos los miembros se duelen con él. 1 Corintios 12:26. Aunque el camino fuera espinoso, la luz de la verdad siempre prevalecería, recordando a todos que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Cada luz reflejaba el amor de Dios, y se prometía que habrían improntas bien grabadas en la mente de cada creyente. El Espíritu Santo le reveló que la luz de la proclamación sería la señal que llevaría al arrepentimiento, pues no desea que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. La tarea de ser embajadores, un llamado que abrumaba su ser, era fundamental para el plan divino. La última de las luces, la más brillante, sería una verdad revelada, la llegada del reino, cuando el Rey de Reyes establecería su justicia. Su mirada se elevó, y un profundo gozo lo inundó. Podía sentir el latido de una historia que apuntaba a la redención de todos los pueblos. Despertando de su trance, se dio cuenta de que su rol sería crucial. Debía llevar este mensaje a aquellos que se habían dispersado. Pero una pregunta más surgió en su corazón. ¿Cómo prepararemos nuestros corazones para recibir tales revelaciones? Esa inquietud lo llevó a un nuevo entusiasmo, sabiendo que aún quedaba un misterio divino por descubrir. Así, los ecos de la verdad resonaron en su interior, y en su corazón atrajo el pensamiento de que el tiempo de cumplir el plan soberano de Dios estaba más cerca que nunca. La revelación está en camino, y es solo el principio, se dijo a sí mismo, mientras una profunda expectativa llenaba el aire. Se levantó, convencido de que su voz y su luz serían instrumentos en la obra divina que vendría. Un nuevo amanecer esperaba, y estaba a punto de ser anunciado. Timoteo se levantó con renovada determinación, consciente del peso de su responsabilidad y del propósito divino que lo guiaba. A medida que avanzaba hacia la congregación que había estado esperando con expectación, comprendía que su misión era más que una simple proclamación, era un llamado a la acción, a armar a su pueblo con la verdad en medio de una tormenta creciente. Al llegar al centro de la asamblea, los rostros de sus hermanos, cansados y confundidos, se iluminaban por la luz de la fe. Hermanos y hermanas, comenzó, su voz resonando como un tambor de guerra, hoy os llamo a un pacto de unidad y verdad. Las luces que se han revelado son un faro en la oscuridad. Necesitamos ser estas luces en el mundo. Recordad que cada revelación es un llamado a la acción. No se trata solo de conocer la verdad, se trata de vivirla. Timoteo miró con intensidad a los ojos de cada oyente, buscando hacer un contacto auténtico con sus espíritus. ¿Estamos listos para levantarnos y brillar? La fe es la primera luz, sin ella, no podremos agradar a Dios. Empecemos por fortalecer nuestra fe unos a otros. Seamos un pueblo que camina por la fe y no por vista. Un murmullo de afirmación recorrió la multitud. Algunos levantaron sus manos, dispuestos a aceptar el reto, mientras otros aún luchaban con su escepticismo. Sin embargo, el fuego en el corazón de Timoteo no podía ser apagado. Continuó, la esperanza viva que poseemos es nuestra segunda luz. No debemos permitir que el desánimo nos gobierne. Recuerda que Dios no es hombre para que mienta. Sus promesas son firmes y eternas. Al mirar hacia adelante, debemos mantenernos en la esperanza de que las promesas de Dios se cumplirán. La confianza comenzó a brotar entre los oyentes, y Timoteo vio cómo la energía cambiaba en la atmósfera. El aliento del Espíritu se sentía palpable, trayendo consigo un sentido de urgencia y expectativa. La unidad, prosiguió, es nuestra tercer luz. En un mundo que intenta separarnos, debemos permanecer como un solo cuerpo. Nuestra fuerza radica en nuestra unidad como iglesia. Recordemos que si un miembro sufre, todos sufren. Timoteo sintió que su corazón se unía a cada miembro presente. La concordia comenzaba a tejerse como un hermoso tapiz. Pero también debemos ser embajadores de la verdad. Su voz resonó con pasión, pues el mundo necesita oír el mensaje de arrepentimiento y la salvación que Cristo ofrece.
No podemos quedarnos en silencio. Las líneas de su frente se tensaron con fervor mientras cada palabra incitaba a la acción. Finalmente, se dirigió hacia la revelación del reino de Dios, que brillaba como una estrella en su mensaje. La llegada de nuestro Rey está cerca. Prepárense, porque cuando Él venga, vendrá en gloria y poder. Recogeremos los frutos de nuestras luchas. No olvidemos que la historia no termina aquí, aún está siendo escrita y cada uno de nosotros tiene un papel crucial. Un silencio reverente envolvió a la multitud mientras se daba cuenta de que el impacto de su mensaje había calado hondo. Timoteo concluyó su exhortación: hoy declaro que somos un pueblo listo para enfrentar lo que venga, permaneciendo firmes en la fe y apropiándonos de las luces que nuestro Dios nos ha otorgado. En esta unidad, encontraremos la fuerza para caminar valientemente. Con esas palabras, el aire se llenó de una energía renovada y expectante. La congregación, ahora unida en un propósito común, tomó su decisión. Muchos, con los corazones palpitantes, se arrodillaron para orar, pidiendo a Dios que afianzara su fe y los preparara para los desafíos que vendrían. Timoteo se sintió acompañado y respaldado por la comunidad que había despertado de su letargo espiritual. Mirando hacia el infinito cielo, entendió que estaba a punto de comenzar un nuevo capítulo no solo en su vida, sino en la vida de todos ellos. Se levantó con gratitud en su corazón y un susurro de esperanza en sus labios. La jornada apenas comenzaba, cada revelación traía consigo un nuevo compromiso, un llamado a ser los heraldos de la luz en medio de la oscuridad. Así, con el estallido de promesas en su interior, la visión de Timoteo fue clara: el camino por delante estaba iluminado por la verdad, la esperanza, la unidad y el amor. Con cada paso, avanzarían juntos hacia el propósito soberano de Dios, iluminando corazones y dejando la huella del cambio mientras el cielo se preparaba para una nueva era de gloria. Invitamos a los verdaderos seguidores de historias bíblicas a suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias bíblicas exclusivas que van mucho más allá. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. No olvides comentar tus reacciones y reflexiones sobre este emocionante final, y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para ser parte de lo que Dios está haciendo en estos tiempos. Juntos, caminemos en la luz de su verdad.